Las autoridades mexicanas recibieron en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, frontera con Estados Unidos, a decenas de mexicanos deportados por las nuevas políticas de Donald Trump. Los migrantes fueron recibidos en el marco de la estrategia México te abraza, que incluyó música banda y aplausos. Significa una experiencia de vivir en Estados Unidos como una cárcel para mí, que es un sueño americano, pero no es un sueño americano. Los repatriados recibirán distintos apoyos oficiales, entre ellos una tarjeta con 2,000 pesos mexicanos, unos $100, para sus gastos personales y transporte gratuito a sus ciudades de origen. Hasta el 3 de marzo, México había recibido a 19,600 personas deportadas desde la llegada del nuevo gobierno en Estados Unidos. De ese total, 4,052 son extranjeros, según la presidenta Claudia Sheinbaum. Así los recibía Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración. Todos y cada uno de los migrantes que han retornado a nuestro país serán tratados como se merecen, porque todos llevamos la alta distinción de ser mexicanos. Según Garduño, desde el 1 de octubre de 2024 han sido retornados 76,577 mexicanos. La pregunta es: ¿qué pasará con estos repatriados? ¿Hay políticas oficiales para atenderlos más allá de recibirlos con música y algarabía? Esto me dijo hace unos días Javier Contreras, miembro del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración y profesor del Tecnológico de Monterrey. La única política de integración a repatriados que tiene México es: te recibo en el punto fronterizo, te facilito alguna cosa para que tengas tu CURP temporal con foto, te doy asesoría para que llegues a tramitar tu INE, si ya tienes los recursos, porque los documentos son muy importantes para hacer vida en México. Y luego, dependiendo de dónde es tu acta de nacimiento, te ofrezco si te quieres ir al estado donde eres originario. Y eso se lleva haciendo por 15 años, ¿ok? O sea, no sería algo nuevo. Qué bueno que haya fondos todavía para esto. También quiero decir que no necesariamente es la mejor opción para un repatriado, porque muchos se fueron de su pueblo, de Cocula, Jalisco, de Taxco, Guerrero, y ya no tienen a ningún familiar allá, y realmente pues no tendría mucha lógica con lo que estuvieron haciendo en Estados Unidos todos estos años. Entonces, también ahí hay una necesidad interesante de repensar hacia dónde distribuimos las reubicaciones de repatriados, ¿no? Te pregunto ahora sobre esta gestión mexicana y la oportunidad que puede dejar cada vez que se habla de estos repuntes migratorios. Se pierden oportunidades, por ejemplo, mano de obra, las empresas, vos lo mencionabas, no captan este bono demográfico, este capital humano que muchas veces, en muchas ocasiones deciden quedarse en México porque no quieren regresar a sus países, ya sea Centroamérica o Suramérica. ¿Cuál es la oportunidad que ves vos ahí? En la clínica que tenemos en el TEC, esta clínica Nansen de Migración y Refugio, hemos acuñado un concepto. Decimos que en los últimos 10 años lo que ha habido es una política de la resignación. O sea, a la persona migrante le decimos: pues, esto es lo que hay, ¿no? Tú querías ir para allá, tú querías hacer tu vida, pero pues te voy a mandar a otra ciudad distinta y a un trabajo que no querías, y resígnate, ¿no? O sea, digo, yo sé que no quiero poner palabras en un funcionario público, tal vez no lo dicen con esas palabras, pero la política se traduce en eso, ¿no? Y nosotras acuñamos un concepto que se llama el derecho a soñar, que es cómo deberíamos de replantear incluso la misma oferta laboral mexicana en la misma ciudad mexicana, donde tal vez no se valora tanto. Si la platicáramos distinto, si esto estuviera planteado desde el inicio del viaje migratorio de la persona y no cuando los estamos interceptando y conteniendo, y entonces planteara que hay una posibilidad de que puedan hacer vida en Querétaro, en San Luis Potosí, en Guadalajara, en Puebla, o sea, ciudades que tienen la posibilidad de que haya empleo, de que haya oportunidades de vivienda, y entonces pudiéramos hacer esas vinculaciones, probablemente la percepción de esas personas sería muy diferente hacia esa oferta, ¿no? Y que tenemos que generar condiciones para que existan las posibilidades de tener ese derecho a soñar, ¿no? De las personas que están migrando. En ese sentido, sí, desaprovechamos oportunidades, pero porque también hay que cambiar nuestro ecosistema. O sea, hoy empiezo a ver empresas que ya nos piden que nos acerquemos para poder construir alternativas para poder contratar a migrantes. Hoy ya veo gobiernos locales, gobiernos municipales que dicen: ¿qué hacemos? Ayúdenme
pero justo ya empieza a ser una interlocución de no nada más son los del albergue hablando solos y pidiendo ayuda a todos lados. Y yo creo que eso era lo que no tenían antes las instituciones de gobierno, que ahora sí ya hay. O sea, que empieza a ser algo que es una demanda de la propia iniciativa privada, de la sociedad civil y las comunidades, aunque veo más xenofobia que antes, también empiezo a ver más personas concientizadas de lo que tú dices, que hay una oportunidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, mañana nosotros vamos al Senado con la Comisión Nacional Agropecuaria y le vamos a presentar al Senado una iniciativa para poder crear una tarjeta de trabajador agrícola temporal, porque las empresas de la industria agrícola lo están pidiendo. Entonces, eso ya es un tema muy distinto, ¿no? Ya no somos solo los defensores de derechos humanos hablando de modificar la ley de inmigración, ya tienes a un sector fuerte, ¿no? Al sector agropecuario del país diciendo, oye, ¿y si me das la alternativa de traerlos directamente sin que me cueste tanto? Y además, ¿no? Metemos mano en el proceso de reclutamiento ético, etcétera. Ah, pues entonces ya podemos hablar de otras cosas. Yo creo, o sea, esa es mi mayor esperanza, o sea, no veo un panorama alentador, pero lo que sí noto es que al ver a la Secretaría del Trabajo, que ahora se ha involucrado más que antes, al ver a la Secretaría de Economía hablando de estos temas y sobre todo al ver a estas cámaras, por ahí tenemos una puerta donde podemos dialogar, porque lamentablemente la puerta de los derechos humanos, la puerta de la legislación humanitaria está muy cerrada, o sea, ha habido muy poco margen de conversación para poder cambiar el panorama. Entonces creo que lo tenemos que hacer desde un discurso de desarrollo y de ahí empezar a reforzar el tema de derechos humanos. Así en México lo veo. La oportunidad está allí. Por ejemplo, en 2022, los migrantes y refugiados venezolanos en Colombia aportaron un impacto económico de $529 millones, según un estudio de la Organización Internacional de Migraciones. El informe destaca que, con la regularización total de los venezolanos, su contribución fiscal podría alcanzar los $800 millones anuales. Actualmente el 90% de los migrantes en edad laboral tienen un empleo, pero solo el 18% trabaja en su área de especialización. La informalidad sigue siendo un desafío que limita su potencial económico. No solo pasa en Colombia. Para finales de 2024, los migrantes y refugiados venezolanos en Perú habrían aportado una cifra similar. La polarización en torno a la migración deja poco espacio para análisis equilibrados y fundamentados en datos. Con frecuencia el debate público se centra en los desafíos y sin considerar la evidencia que muestra los aportes económicos y sociales de los migrantes en sus países de acogida, lejos de ser una carga. Los migrantes son trabajadores, emprendedores, consumidores y contribuyentes. Aprovechar su potencial requiere políticas que promuevan una integración efectiva, garantizando una migración segura y ordenada. Esto fue El Extranjero. Puedes revisar todas mis fuentes en el enlace en la descripción. Te invito a seguirme en las redes sociales como Jorge Hurtado o escribir a migrantes@jorgehurtado.net. Hasta la próxima.